empezar a grabar la clase, ahí sí. Ya, entonces, hoy ya no hay tiempo que perder, hay que trabajar de cara a lo que es el repaso de la unidad. Así que vamos a trabajar en la construcción de este pequeño mapa conceptual que les voy a compartir en pantalla y vamos a ir construyéndolo juntos mientras vamos conversando. ¿Sí? Bien, compartir pantalla, ahí estamos en PowerPoint, compartir. Y ya, ¿ven bien ese PowerPoint? Sí. Ahí sí, perfecto. Ya, a ver, entonces, hasta el momento ya puse las dos primeras partes que hacía referencia a la construcción del Estado-Nación. ¿Sí? Recuerden que en la guía 1, la guía a distancia, lo primero que hicimos fue problematizar el concepto de nación, ¿cierto? Vimos las diferencias respecto al concepto del Estado, respecto a cuáles son los alcances de la nación, y por ahí también conversamos un poco, ¿no es cierto?, sobre los símbolos nacionales o cuando nos reconocemos como parte de una nación, ¿sí? Perdón, un poquito alterado mi perrito hoy día, ¿no? A ver, entonces, siguiendo con este hilo conductor, lo primero que trabajamos fue en base a Europa, ¿cierto? Y en Europa lo que hicimos fue analizar lo siguiente. Primero, trabajamos el concepto de nación. Concepto de nación. Trabajamos el concepto de nación. Luego trabajamos la parte de... Bien, ahora sí. Entonces, lo que hicimos fue trabajar el concepto de la construcción del Estado-Nación en Europa, ¿no es cierto?, apuntando principalmente a tres cositas. Lo primero que vimos fueron los dos pilares que iban a ser el liberalismo y la otra iba a ser el... Copiar. Uy. Copiar. Pegar. Iba a ser el liberalismo y íbamos a tener también el republicanismo. ¿Sí? Republicanismo. Y además del liberalismo y del republicanismo, echamos un vistazo también a las expresiones del nacionalismo. Expresiones del nacionalismo que hacía referencia a esta idea de entender, ¿no es cierto?, el surgimiento de los estados nacionales desde el punto de vista, desde la estrategia separatista o la estrategia de unificación. Sí, vamos a ir comentándolo. Expresiones del nacionalismo. ¿Sí? Bien, expresiones del nacionalismo. Eso es lo que alcanzamos a ver en Europa, ¿cierto? Y en Chile, particularmente, lo que hicimos fue centrarnos más bien en la idea de el proceso de construcción del Estado-Nación a partir del proceso de independencia. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos fue ver proceso de independencia. Proceso de independencia, por una parte, y la consolidación o la búsqueda del orden institucional. Vamos a ponerle consolidación de la nación. Entonces, si partimos cronológicamente con lo que alcanzamos a revisar en el curso, el liberalismo hacía referencia, ¿no es cierto?, a una doctrina social y política. Doctrina social y política. Vayan anotando esto en su cuaderno, por favor, porque es importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Sobre todo estos conceptos principales, porque es el resumen de la unidad. Doctrina social y política, que va a ser parte, ¿no es cierto?, importante de la construcción de la nación. En el caso del republicanismo, analizamos principalmente lo referido a los pilares del republicanismo o los principios fundamentales del republicanismo, en donde podíamos contar, primeramente, la soberanía recae en el pueblo.
Segundo, hablamos de la división de los poderes del Estado. Y el constitucionalismo. Política y económica. ¿Ya? Y ahí cuando revisamos la doctrina social, política y económica del liberalismo, echamos un vistazo a estas características que no puedo entrar a detallar ahora, producto de que esto es más bien un resumen, ¿sí? Y las expresiones del nacionalismo, íbamos a ver, ¿no es cierto?, la construcción del Estado Nacional desde la perspectiva de identificar las estrategias, construcción del Estado-Nación, desde la unificación o movimientos separatistas. ¿Sí? ¿Recuerdan aquello? Que dimos varios ejemplos en torno a la idea, por ejemplo, a la idea de Grecia, ¿no es cierto?, que se configura como Estado nacional a partir de la separación del Imperio Turco Otomano y la unificación nacional de, por ejemplo, Italia o Prusia, que después va a formar Alemania, ¿sí? Y eso fue lo primero que revisamos, ¿no es cierto?, de parte de Historia Universal, para entender la lógica bajo la cual se empieza a construir el Estado-Nación. ¿Van siguiendo el hilo conductor, chiquillos, chiquillas? No los veo todos, así que por favor vayan activando sus micrófonos para afirmar o preguntar si tienen dudas. Esto es súper importante que quede claro para que... Vicente, cuéntame. En Europa el liberalismo y el republicanismo existían. Yo creo que existían en Chile. No, por supuesto que existían. Por supuesto que existían, vienen de Europa. Sí, recuerda que todo esto se origina a partir de la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa de 1789. Ese es el gran antecedente, que va a permitir, ¿no es cierto?, una reconfiguración y una construcción de los estados nacionales en en toda Europa, ¿sí? Va a ser súper importante el caso de la Revolución Francesa, producto de que ahí ya el liberalismo toma mucha fuerza, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que más bien hace referencia a la independencia de la monarquía, ¿sí? Sin embargo, en Francia, como es la burguesía, ¿no es cierto?, el propio pueblo, quien se va a rebelar contra la nobleza y contra la figura monárquica de Luis XVI, ahí se empieza a reconstruir, ¿no es cierto?, una forma distinta de organizar la sociedad, un sistema político distinto que permita entablar ya la visión republicana, ¿sí? Y las expresiones del nacionalismo, esto es súper importante también para entender la lógica bajo la cual se forman los estados, ¿sí? Porque por una parte teníamos, ¿no es cierto?, la unificación nacional, con el caso, por ejemplo, italiano, donde varias ciudades como Florencia, eh, como Roma, etcétera, se van a unificar bajo el Estado itálico. Y hay otra idea de movimientos separatistas, como por ejemplo Grecia, que se van a independizar del Imperio Turco Otomano. ¿Sí? Bobby. Perdón, chiquillo. Me logran escuchar bien, ¿cierto? Porque tengo mucho sonido ambiente acá. ¿Sí? Ah, ya. Ya, perdón de todas formas porque insisto, mi perrito está un poquito alterado. Ya, bien. Queda claro entonces con la parte europea, porque después de Europa nos pasamos directo al caso chileno, que concentramos harto análisis de la construcción, nos enfocamos harto en analizar el proceso de construcción del Estado-Nación de Chile. ¿Sí? Porque recuerden que esta parte de Europa sirve como introducción para entender la construcción del Estado Nacional chileno. ¿Sí? En Europa nosotros analizamos los pilares, porque los pilares vienen de Europa, y luego el caso particular que nos compete estudiar, ¿no es cierto?, es la construcción del Estado Nacional de Chile. ¿Se entiende esa lógica? O sea que nuestro proceso de independencia vino de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense, y Sí, esas pues. doctrinas se vinieron a nosotros. Sí, pues, efectivamente son antecedentes. Recuerda, ahora lo vamos a ir conversando, porque vimos varios antecedentes internos y antecedentes externos al proceso de independencia. Y ahora vamos a refrescar la memoria con eso, Vicente. Aguántame un segundito, ¿sí? Bien, en ese sentido,
Después, cuando estudiamos el proceso de independencia de Chile, el proceso de construcción del Estado-Nación, recuerden anotar esto en su cuaderno. Lo voy a insertar una letra para quienes se vengan integrando. Cuaderno. Bien. Ahí sí. Entonces, y ahora sí pasamos a la segunda parte del curso, que fue, ¿no es cierto?, estudiar el proceso de construcción nacional del Estado de Chile, en donde, en el caso chileno, lo que nos enfocamos a estudiar tenía que ver con la idea de el proceso de independencia desde la perspectiva de la construcción del Estado Nacional, y ahí lo que analizamos primero fueron los antecedentes, antecedentes, y lo dividimos en internos y externos, ¿recuerdan? Sí, Bien, dentro de los antecedentes internos podríamos contabilizar, por ejemplo, los, el descontento criollo, la formación de las juntas nacionales de gobierno, etcétera. Y dentro de los antecedentes externos eran todos los ocurridos fuera de Chile. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Ilustración, la captura del rey Fernando VII por parte de Napoleón, etcétera. Todas aquellas causas que van a ser parte, ¿no es cierto?, de que van a impulsar este proceso de independencia. Después analizamos las etapas, ¿cierto? Y en las etapas, ¿no es cierto?, nos enfocamos a estudiar, porque esto me interesaba, la construcción del sentimiento e institucionalidad nacional. ¿Sí? El foco de acá fue entender, por ejemplo, cuál es el significado que tiene construir una biblioteca nacional o construir, ¿no es cierto?, los símbolos patrios. Y ahí era bien importante que analizamos, ¿no es cierto?, cada obra en distintas etapas del proceso de independencia en virtud de esta idea de ir construyendo una nación, ¿cierto? Y finalmente, la última etapa del proceso de independencia tenía que ver con la búsqueda del orden institucional. Y en esta búsqueda del orden institucional damos paso a la segunda parte de esta, a esta parte 2.2, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, donde analizamos los ensayos constitucionales, donde analizamos algunas fuentes, ¿recuerdan? Y teníamos tres tipos de ensayos constitucionales, o nos enfocamos a estudiar tres. ¿Cuáles serán? Chicos, chicas, Que acabo de escribir. no, a ver. No tengo ningún chat, no me llega ningún mensaje. Pero coméntenlo en voz alta, si no hay problema. Usted, lo que escribió usted ahí. Ah, sí, pues, sí, pues. Sí, claro, la Constitución moralista, las leyes federales y la Constitución liberal. Lo escribí porque no lo comentó nadie. Ya, bien. Después de eso, analizamos también, ¿no es cierto?, la guerra civil que enfrentó a los pipiolos versus los pelucones.
Y esa guerra civil va a generar la instauración del orden conservador, donde analizamos harto la figura de Diego Portales. ¿Sí? Diego Portales, que tenía una visión bastante particular de las clases bajas, ¿no es cierto? Y de el rol que debía cumplir el Estado para favorecer principalmente a los negocios. ¿Sí? Ya. En ese sentido, aquí ya quedamos listos con esa idea de entender la construcción del Estado-Nación desde esa perspectiva. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Profe, los sellos constitucionales, ¿cuál era? Ahí están. Es la Constitución moralista, la Constitución, las leyes federales y la Constitución liberal. ¿Sí? La Constitución moralista, recuerda que buscaba hablar de los ciudadanos y la virtud. El caso de las leyes federales buscaron dividir a las regiones, o sea, el país en ocho provincias. Y finalmente la Constitución liberal, que era esta forma de reinterpretar la libertad, de proponer ciertos derechos, etcétera. Y esa Constitución liberal llevó a una guerra civil entre los pipiolos y los pelucones. Y luego, cuando vencen los pelucones, se instaura el orden conservador que tenía características bien particulares, como por ejemplo la unión con la iglesia, con los militares y la élite política representada por Diego Portales, que creían, ¿no es cierto?, que el bajo pueblo tenía que ser educado y para eso necesitaban un Estado fuerte, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. ¿Hay alguna duda? Chicos, chicas. Profe, los antecedentes externos, ¿cómo se conectaban con los internos? ¿En qué Ah, año se conectaban? O sea, ¿en qué año hizo esto que hizo que en Chile se hiciera una revuelta? Ya mira, esa es una muy buena pregunta. Hay dos formas de responderla. Una, desde particularmente los años en los cuales ocurren los distintos procesos y antecedentes externos que comentamos, porque, a ver, insisto, la clase de hoy era tipo resumen, evaluar, ¿no es cierto?, y volver a traer a colación ciertos conceptos que trabajamos a lo largo de toda esta unidad, y el objetivo no es tanto detallar, ¿sí?, porque el detalle lo vimos clase a clase. A ver, me interesa que responder tu pregunta desde el punto de vista de que lo importante es el impacto que tienen sobre esta revuelta que va a ser la construcción de esta primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 1789, con la Revolución Francesa, se instaura una nueva forma de organizar a la sociedad distinta de la monarquía, ¿sí? Luego, o sea, y antes, en 1776, también había pasado eso con los Estados Unidos. Después, con la irrupción de Napoleón Bonaparte en España y que toma preso al rey Fernando VII, eh, esta, mm, este hito marcó, ¿no es cierto?, una oportunidad para fomentar el autogobierno, ¿sí? Y ese autogobierno, en el caso de la Junta Nacional de Gobierno, proponía que se establecieran juntas de las distintas capitanías generales, de los distintos virreinatos, etcétera, o más bien de las capitanías generales, para no ser gobernados por el virreinato del Perú, en el caso de Chile, ¿sí? En ese sentido, claro, pues, cada uno de los hitos se pueden marcar en ciertos años que van desde 1776, 1789 con la Revolución Francesa, hasta 1807 con la captura del rey Fernando VII. ¿Sí? Esos datos están deberían haberlos trabajado en las guías, ¿sí? Cuando les pedía, por ejemplo, la línea de tiempo o el mapa conceptual sobre los antecedentes internos y externos, tenía ese objetivo, ¿sí? ¿Se entiende? Algo, profe.
pero ¿qué parte no queda clara, Vicente? Porque me interesa que todo tiene que quedar claro hoy. Porque de aquí en adelante, ya la próxima semana, deberíamos tener una actividad evaluada, formato tipo como una prueba, si lo quieren llamar así, una evaluación directa, donde entren todos los contenidos de esta parte del curso. Me confunde algo de qué año y cómo se causó la independencia. O sea, todo inició con la independencia de Estados Unidos y que el rey y que Napoleón arrestaba al rey y esa noticia se llegó a Chile, ¿verdad? Claro, llegó 3 años después a Chile. Recuerda que eso pasa o más bien el impacto en Chile llega 3 años después, pues, porque primero se establece esta captura del rey Fernando VII en 1807, y después de 1807 la noticia llega a Chile, y después recién en 1810 se organiza esta primera Junta Nacional de Gobierno que pretende gobernar mientras el rey Fernando VII estuviese en cautiverio. ¿Sí? Y ahora sí. Y después de eso aparece José Miguel Carrera, por ejemplo, y que Carrera da un golpe de Estado para finalmente conducir a esa Junta Nacional de Gobierno hacia un proceso de independencia. ¿Sí? Ya, a ver, igual yo creo que sería bueno elaborar una línea de tiempo. Les voy a mandar una línea de tiempo en donde se expliquen, por ejemplo, es que esa información igual están en la guía, po, o si las trabajaron bien, por ejemplo, en la guía que les pedí hacer un mapa conceptual, con los antecedentes internos y externos tienen que verla caracterizado. Échenle un vistazo a ese material de trabajo. Si no lo han hecho, obviamente háganlo, pues si la idea es que para eso era la guía de autoaprendizaje, porque en la medida que las fueran haciendo, les permitía, ¿no es cierto?, ir avanzando con estas ideas principales. ¿Sí? Ya, igual les voy a mandar una línea de tiempo porque me caen bien, son un buen curso. Les voy a sumar una línea de tiempo con esto que me pide Vicente, como un poquito más de especificidad para que no queden dudas en torno a los hitos relevantes que van a repercutir sobre el proceso de independencia en Chile. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ya. ¿Hay alguna otra duda? Francisca, las Catalinas, Vicente Gutiérrez, Miguel, ¿hay alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto. Ya, se entiende que el objetivo de hoy era un resumen, ¿cierto? Y que este mapa conceptual, a pesar de breve, contiene todo lo que vimos durante estas clases, durante estas sesiones. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Perfecto. Ya, entonces les voy a marcar la línea de tiempo luego en este mismo PowerPoint, y después los voy a subir a la carpeta de primero medio, ¿sí? Para que puedan tener acceso a este material de resumen. ¿Les parece bien? Ya. Después, cuando les envíe la guía evaluada, esa guía evaluada seguramente va a integrar, ¿no es cierto?, estos contenidos que estamos revisando hoy día a modo de resumen y que hemos visto durante todas estas clases. Esa guía es evaluada, ¿sí? Y obviamente la idea es que lo hagan de forma honesta. Bueno, si están buscando todas las respuestas en internet, no tiene sentido porque no van a lograr aprender, ¿sí? Sino que más bien la idea es que vayan dando cuenta del proceso de aprendizaje que hemos seguido, ¿no es cierto?, a lo largo de estas clases, tal como si estuviéramos en la escuela, ¿sí? Así que apelo a su honestidad cuando tengan que trabajar aquello. Prefiero que, si tienen dudas, me escriban un correo. Voy a estar muy atento al correo para que podamos resolverla de forma oportuna y favoreciendo su aprendizaje. Porque en el fondo recuerden que ese es el foco, que ustedes puedan aprender, adaptar las estrategias para aprender. ¿Sí? Bien. Ya, chicos, estaríamos listos. ¿Lograron copiar el mapa conceptual o les sacan una foto? De igual forma se las voy a subir.
¿No hay dudas? ¿Eh? Ujú. ¿Cuál fue la institución que hizo que hubiese una pelea entre los pelucones y los políticos? A ver, no fue una institución, fue más bien la constitución liberal. Porque esa constitución liberal, recuerda que, a ver, los pipiolos y los pelucones los pipiolos son los liberales y los pelucones son los conservadores. Los pipiolos obviamente defendían la constitución liberal porque ellos la instalaron, ¿sí? Y los pelucones, que eran más conservadores, no querían la constitución liberal porque los derechos que proponía la constitución liberal iban a atentar contra sus negocios, iban a atentar, ¿no es cierto?, contra sus ideales y sobre todo contra el rol de la iglesia, porque la Constitución liberal propone una disminución, por ejemplo, de los recursos que le entrega el Estado a la iglesia. ¿Recuerdan el video cuando hay un diputado liberal que encara, ¿no es cierto?, a los conservadores y les dice, no, a ustedes no les importa que sus curas coman bien mientras el pueblo se muere de hambre, ¿sí? Esa crítica refleja muy bien, ¿no es cierto?, el sentimiento de oposición o más bien de crítica, ¿no es cierto?, que tienen los liberales contra la institución de la iglesia, ¿sí? Es la constitución liberal lo que genera, ¿no es cierto?, este conflicto que lleva a la guerra civil. ¿Eso responde a tu pregunta, Vicente? Sé que no tenía bien claro cuál era la constitución que hizo que se pelearan los pelucones y los pipiolos. Ah, ya, yo te he escuchado una institución, pero no, es la Constitución Liberal. Porque esa es la última, ¿sí? Esa es la última, en 1828, cuando ya finalmente explota esta diferencia, esta polarización en torno a la Constitución y los derechos que promovían en ella. ¿Sí? Y otro dato no menor, recuerden que quien financia al ejército conservador, al ejército de los pelucones de José Joaquín Prieto, es Diego Portales. ¿Sí? Y Diego Portales, ¿por qué defiende a los conservadores? Porque él piensa como un conservador. Él es ideólogo del conservadurismo. Él sabe que necesita que los conservadores instalen un régimen autoritario fuerte que favorezca a sus negocios. ¿Sí? Recuerden eso porque es súper importante. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Ya, les voy a subir también el video de esta clase donde voy explicando, ¿no es cierto?, los distintos elementos de esta constitución, o de este resumen más bien, ¿sí? O si no, ahí sí le echo un vistazo a ver si alcanzo después a repasar el mapa dentro de la misma clase en un video. Les subo la clase que voy a tener con el primero A, que tengo que ver esto, y también el mapa, la línea de tiempo seguramente. Y esa clase, como va a quedar un poquito más completa, se la subo a ustedes. A ustedes, como recién me pidieron la línea de tiempo para aclarar dudas, voy a hacerle la línea de tiempo ahora y se la subo en este material. ¿Sí? Ya, ¿pudieron sacarle foto al cuadro? Pues de todas formas se los voy a copiar. Se los voy a mandar a la carpeta. ¿Sí? Bien. Ya chicos, entonces estaríamos listos porque ya me quedan menos de 5 minutitos en Zoom y ya alcanzamos a ver todos los objetivos de hoy, que era el resumen de la unidad. Ya. Ya chicos, para finalizar les reitero que la situación del COVID está súper complicado, así que cuídense mucho, ¿sí? Porque hoy día es súper importante cuidarse porque ya el sistema de salud pública no está dando abasto. Está todo súper complicado. De hecho, hace poco logré leer por ahí que en Peñaflor a los pacientes que están saliendo de COVID en estado crítico lo están trasladando a regiones, ¿sí? Entonces está muy colapsado el sistema aquí en la región metropolitana. Así que cuídense harto, chiquillos, porque está más que el virus en sí mismo, el colapso del sistema público da un muy mal augurio, ¿sí? Eso. Em, Ya. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Adiós, profe, adiós.
Chao, profe.